De que termine el gobierno del presidente López Obrador, se dará la que quizás sea la última reunión, quizás a lo mejor hay otra a finales de agosto o en septiembre, pero parecería la última reunión con los padres y los representantes de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El presidente López Obrador, pues más allá de haber tenido unos meses en la cárcel a Jesús Murillo Caram, quien ahora está, sí, bajo proceso, pero en su casa, pues no tiene mucho más que ofrecerle a los familiares de Ayotzinapa. En un par de comunicaciones, el presidente López Obrador ha dicho que el ejército no tuvo que ver en los hechos, con lo cual él mismo tira esa versión a la que él mismo le daba tanto impulso antes de ser presidente, de que había sido el Estado. Y ahora el Estado había sido el responsable de el secuestro, muerte y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y ahora el Estado pues se reduce a unos gobiernos municipales, fundamentalmente el gobierno municipal de Iguala, punto. Yep. ¿A qué hora se reúne hoy? A las 12, Ciro. A las 12, Palacio Nacional es la reunión precisamente con los padres de Ayotzinapa. Eso por un lado. Cuando la reunión termine, entonces ellos van a avanzar hacia el Museo de la Ciudad de México, que está ahí más ahí muy cerca, y entonces van a tener ya más bien una inicial reunión aquí ya con Claudia Sheinbaum. Van a tener una reunión en privado, precisamente en el Museo de la Ciudad de México, en dos tramos se va a dar, ¿no? Aquí Uno y dos no lo reciben juntos, no, porque así debe ser. Uno. Dos, porque no quiso el presidente López Obrador. Probablemente sí. Tres, porque no quiso Claudia Sheinbaum. Cuatro, porque no quisieron los padres. Porque no quisieron los padres, a lo mejor, ¿no? Cinco, una combinación de varias de esas posibilidades. Correcto. Lo cierto es que primero con el presidente López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum. Es correcto. Y bueno, pues dentro de la información que podemos adicionar, Ciro, es la declaración finalmente. Bueno, hubo una acusación, una demanda de amparo que se hizo por parte de varios precisamente los militares acusados, ¿no? Pues por el Estado mexicano de haber participado en estos hechos en contra de Alejandro Encinas, el capitán José Rodríguez Pérez. Ellos acusan a Alejandro Encinas, el general, de fabricar delitos, sí, contra ellos, contra militares, contra soldados del ejército mexicano. Correcto. El general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, algunos otros que están metidos también o están suscribiendo esta denuncia. Se dio finalmente una declaración el viernes por parte de Alejandro Encinas, que de acuerdo con la información que pudimos obtener, pues no quería que se llevara a cabo, precisamente pues porque no consideraba que tuviera condiciones precisamente para llevarse a cabo esa audiencia. El juez respectivo del caso consideró que sí, que debía darse esa audiencia. Finalmente hubo una serie de preguntas que le hizo el Ministerio Público. Alejandro Encinas lo que decía es que podía autoincriminarse si es que él respondía preguntas de esa audiencia. La juez segundo distrito en procesos penales federales en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, pues no aceptó e insisto, decidió que sí se llevara a cabo esta audiencia el viernes pasado. Iniciada la testimonial a cargo de Alejandro Alejandro Encinas, se realizó el interrogatorio por parte de la defensa. ¿Y qué es lo que contestaba Alejandro Encinas? Bueno, pues eso ya estaba en los informes o se negaba a contestar. Sin embargo, aceptó haber hecho público los nombres de personal militar como responsables de los hechos, violentando sus derechos humanos, esto de acuerdo con la defensa precisamente de los militares, la presunción de inocencia previstos en tratados internacionales, indicando que lo hizo público. Dijo Alejandro Encinas en esta audiencia que le había hecho público estos informes por instrucción del presidente de la República, el presidente
presidente López Obrador y que no ha sido colaborador y ha quedado en evidencia que fabricó pruebas, según la defensa, insisto, la defensa de los militares, para incriminar a personal militar en los lamentables hechos ocurridos en Iguala hace casi 10 años. Entonces se llevó a cabo finalmente este verificativo, se pudo poner a Alejandro Encinas, ex responsable de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ante el Ministerio Público. ¿Y qué dijo mejor Encinas? dicho, pues Encinas debió responder, Ciro, sustancialmente debió responder que él, las respuestas que dio, la información que dio, pero sobre todo los señalamientos que dio, es porque el presidente López Obrador se lo pidió. Cadena de mando. Cadena de mando, Ciro, ¿no? Que efectivamente, pues entonces el presidente fue el que le dio la instrucción concretamente de revelar tal información que consideran violatoria de sus derechos humanos los militares y la defensa de los militares, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos, esta audiencia se llevó a cabo y ya tuvo verificativo, entonces, poniéndolo ante un juez precisamente distrito, me refiero a la juez segundo distrito en procesos penales federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, y sí se llevó a cabo esta audiencia el viernes, apenas hace unos días. Pero aquí es el Estado mexicano contra el Estado mexicano. ¿Es correcto? O personal militar contra un, pues todavía servidor público, ¿no? No, ya está. Ya está ahora con Clara subsecretaría. Brugada. Fue el subsecretario 5 años de gobernación, casi 5 años de gobernación. Luego no se ha habido otro cargo, no se fue con... No, acuérdate que se fue a la campaña, creo que, no me acuerdo si la Clara Brugada, ¿no? Sí. Por ahí estaba, ¿no? Y creo que está encargado de algo de la transición, si mal no recuerdo, pero no tiene ya cargo a nivel federal, correcto. Bueno. Entonces, así la información de esta audiencia que se llevó. No, y así termina el sexenio del presidente López Obrador. El presidente López Obrador se encargó de levantar las expectativas, levantarlas a lo más alto posible. Perdón, pero ahí nosotros dijimos creo que antes de que asumiera el presidente López Obrador, eso no va a ser posible. Es prácticamente imposible que ocurra. El presidente dijo, vamos a buscar a los jóvenes, todavía pensamos que pueden estar con vida, vamos a encontrar los restos. Pero políticamente había toda una intención, decir que había sido el gobierno de Enrique Peña Nieto, y si podían jalar en eso a García Luna, claro, que ellos habían sido los responsables de matar a los muchachos. Nosotros decíamos, ¿y cómo lo van a probar? ¿Con qué pruebas? Y siempre dijimos en lo esencial. La información que presentó Jesús Murillo Caram en noviembre de 2014 y a finales de enero del 2015 es la correcta. Hoy, 10 años después, pues sigue siendo la información. No hay más. Reconocida incluso ya por el propio gobierno del presidente López Obrador y por el presidente López Obrador. Grupos criminales con autoridades locales. Secuestraron, mataron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa. Eso es lo que pasó. Después, que si la investigación, que si esto, que si hubo cachetadas o tortura a algunos de los testigos. Después pasaron muchas cosas. Ninguna de ellas llevó a tener más información y desde luego a dar con los restos de los jóvenes de Ayotzinapa. Se liberó a muchas personas de los Guerreros Unidos que por ahí deben andar, seguramente delinquiendo. Y nada. Y el presidente López Obrador, la semana pasada, ¿cuándo fue la semana pasada? O hace 2 semanas. Cuando se hizo pública la carta, ¿no? Sí, creo que fue la semana pasada. Dijo, el ejército no fue. Entonces, si no fue el ejército, ¿por qué fue el Estado? Pues no. Fueron los Guerreros Unidos y las autoridades municipales. Bueno, lo mismo que había dicho en noviembre de 2014 Jesús Murillo Caram. Pues sí, y pese a todo... Y pensar que había quienes decían que nosotros nos teníamos que disculpar por haber dicho eso, ¿no? Y aquí estamos, 10 años después, o 6 años después, depende de dónde se quiera medir. Pues sí, a pesar de que el presidente López Obrador insiste, ¿no?, en que ninguna autoridad había puesto a un ex procurador de la República tras las rejas, pese a que... qué gran logro, ¿no? Felicidades, presidente, qué gran logro, ¿no? Qué gran logro. Y que les va a hablar con la verdad. En un rato más les va a hablar con la verdad. ¿Conoces a algún presidente que diga que les va a hablar con la mentira? Pues no, ¿verdad?
Bueno, vamos a pausa, 8:35, volvemos.